Ok, bendito sea el Padre eterno. Gracias te damos, eterno Elohim, por tu bondad, tu misericordia. Y suplicamos que nos ayudes en este tiempo, eterno Dios. Un momento para compartir de tu palabra, un momento para eh, enriquecernos con las verdades de tu Torah. Bendito sea el Rey de Gloria. Damos exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Amén, eterno Dios. Ahí está, ¿y se oye? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ya tenemos entonces la señal ahí. No sé qué estará pasando ahorita, ¿verdad? El PowerPoint mismo necesito moverlo. Ok, sí, pero no da aquí. Ok. Bueno, esta noche, ¿verdad? Ya, lo que ya tenemos, espero que ya vamos a tener todo aquí. Esta noche vamos a estudiar cuando Faraón envió al pueblo. Regularmente se dice cuando lo dejó ir, pero no es que lo dejó ir, los corrieron. Ya, primero no los quería dejar ir, pero después los expulsaron de la tierra, ¿ok? De la tierra de Egipto. Entonces, voy a comenzar unos versos antes para tener la idea de por qué lo sacó de Egipto el Eterno, ¿ok? Y después de eso nos centramos ya en el versículo 17, que es la porción que toca hoy, pero voy a comenzar unos versículos antes para entender esa salida de Egipto, ¿ok? Esa salida que uh, nos va a brindar principios relacionados con la redención que el Eterno hizo. Ya sabemos, ya estudiamos el año pasado qué es redención. Redención es comprar algo. Como cuando el Eterno no lo permita jamás, ¿verdad? Ya ve que hoy en día en México está de moda o ha sido muy popular o muy continuo que secuestran a la gente y piden un rescate. Bueno, cuando usted paga el rescate, usted está eh, redimiendo, ¿ok? Esa es la redención. Comprar de nuevo algo que es tuyo, que te pertenece, comprarlo de nuevo. En este caso, el pueblo de Israel era de el Eterno, no era de Faraón, ¿ok? Era del Eterno. Siempre Israel ha sido el pueblo del Eterno. Pero Faraón se quiso apropiar de mala manera de ese pueblo de Israel. Ahora, le pertenecen al Eterno, ¿verdad que sí? Pero los tiene que comprar. Y eso es la redención. Y quiero hablar de esto porque a lo mejor no se ha entendido correctamente. Por eso no hemos entendido qué es la redención. ¿Ok? No la hemos comprendido apropiadamente. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ya que la adoración o adorarle al Eterno es uno o el más grande propósito de la redención. ¿Ok? Vamos a ver primeramente una promesa que está en la Biblia. Dice, y cuando el Eterno, comenzamos en Éxodo 13:11. Cuando el Eterno, dice, te haya introducido o metido en la tierra del cananeo, como te lo ha jurado a ti, pero antes se lo juró a sus padres, a los padres Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Cuando te la hubiere dado, aquí está la promesa, cuando Él te hubiere dado, ¿qué cosa? Lo que ya prometió, lo que Él ha prometido. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la tierra que el Eterno eligió, hoy llamada Israel, hace unos años Palestina, anteriormente Canaán, esa tierra es importante en el plan del Eterno. Es importante. Hoy en día nadie la toma importante porque todos se van para el cielo. La sorpresa es cuando los bajen del cielo y tengan que ir a habitar a la tierra de Israel. Ahí va a estar la sorpresa. ¿Verdad que sí? Pero entonces, los predicadores hoy en día lo minimizan. Incluso llegan a decir que el Eterno ya no tiene un pacto con Israel. Yo lo veo todavía hasta el final de Apocalipsis. Hasta ahí todavía sigue el pacto y sigue estando. Entonces, ahora, el
¿Cuál es el propósito de que el Eterno los saca de Egipto? No podían servirle ahí en Egipto, no podían servir al Eterno en Egipto. La verdad es que no los dejaban. No eran el rey Ciro, que permitió que cada pueblo que conquistaba practicara su religión. Estos eran completamente diferentes. Ahora, les va a dar una herencia, pero ¿cómo se llega a esa herencia? Están en Egipto. Los tienen como esclavos. ¿Cómo se accede a esa herencia? Bueno, a esa herencia solamente se puede llegar a través de la redención, pasar de lo malo, de lo esclavo, a la bendición del Eterno. Solamente a través de la redención podían acceder a la tierra prometida. No los iba a dejar ir a que fueran de vacaciones y regresara. Faraón no los quería dejar ni siquiera al mismo desierto a adorar. Bueno, y la redención final, es decir, para el establecimiento del reino del Mesías, la tierra de Israel también va a ser importante. ¿Ok? Ok, no podemos estudiar lo que dice la Biblia y ignorar lo que está hablando. Tenemos que prestarle atención, porque esa tierra va a ser importante en el reino mesiánico. En el versículo 12 dice, dedicarás, por eso mismo, como los está redimiendo, él está haciendo algo que como un padre cuando lo hace, quiere que sus hijos lo imiten. Y les dice, dedicarás, ¿ok? Al Eterno todo aquel que abriera la matriz. Asimismo, y aclara, todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Eterno. La palabra santificar, ¿verdad? O dedicar, así como tal, no es la más apropiada, porque la palabra que tenemos aquí, abar, la palabra abar, bejabar, no es kadosh. O sea, no se habla de santificar, habla de otra cosa, habla de transferir. De que como cuando usted manda un dinero a México, lo tiene en su bolsillo, en su cuenta y lo transfiere a otra persona. Esa es la palabra abar. No es santificar, de consagrar, de dedicar. No es, está en tu mano, regrésalo o transfiérelo al Eterno. Le pertenece al Eterno. Entonces, a pesar de que está en tu poder, le pertenece. A pesar de que te lo dio, le pertenece. Si estamos entendiendo ese concepto del primogénito. Más adelante vamos a ver, por fin les voy a poner unas fotos de todo lo que se hace del Pidyon Javén, para que vean cómo lo hace hasta hoy en día Israel. Entonces, esto es otro ejemplo de adoración. Tú tienes la bendición de tener muchas cosas que el Eterno te ha dado. Pero ¿qué haces cuando realmente le adoras? Le das a Él. Lo transfieres para Él. Le respondes a Él. Nos dio sanidad. Adórele. Le dio una familia. Adórele. Le ha dado vida. Adórele. Él lo ha permitido. ¿Ok? Entonces, darle al Eterno es adorar. Y no estoy hablando como los profetas modernos de que, a ver, saque sus $1000 ahorita. No, pero darle es adorar. Y a veces es lo que menos hacemos con agrado. A ver, piénsate un instante. Adorando al Eterno con cánticos, pero bien enojado. Molesto o molesta. A ver, ¿cómo crees que se sienta esa adoración? Ahora, ponte en el otro extremo. Vas pasando a dejar tu ofrenda para el Eterno y vas bien enojado. No lo dijo el Mesías Yeshua. Si estás enojado con tu hermano, no vengas. Arréglate con tu hermano y luego vienes a presentar tu ofrenda, porque la ofrenda es adoración. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, todo lo que tenemos proviene del Eterno, pero hay ciertas cosas
¿verdad? Somos llamados a dárselas, a transferírselas. Por esto nos dice, ¿verdad? Dedicarás, santificarás, transferirás todo fruto. Aquí todavía tenemos dedicarás. Espérenme tantito, déjenme ver. Lo pondrás aparte. Y quiero ver si cambiamos ahorita a la otra, porque, ok, aquí está lo que le estoy diciendo de avar, transferir. Está algo en tus manos, lo transfieres, lo traspasas. Y ese es el ejemplo de adorar. ¿Cuál es el ejemplo más grande? Cuando te dice, dame a tu primogénito. Está en tus manos, es tuyo, tu esposa lo parió, pero transfiéremelo. Y es de esa manera como llegamos a esto. Aquí lo tenemos ya, la mejor traducción. Transferirás al Eterno todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Eterno. Sheger, Behemá. Sheger es un descendiente, como lo tenemos aquí. Perdón. No, lo bueno es que no cambió. Bueno, lo tenemos aquí arriba. Sheger es un descendiente. Beshemá es de un ganado. Habla de los animalitos del ganado. ¿Ok? El versículo 13. Vamos al versículo 13. Dice así de esta manera. Ok. Dice la escritura, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, si no lo cambias con un cordero, ¿verdad? Lo degollarás. Le vas a quebrar el cuello. Lo tienes que matar. Asimismo, así, ¿verdad? Como tienes que transferir el animalito macho, redimirás, o tienes que pagar un rescate. Eso es redimir, ya lo hablamos. Tienes que pagar un rescate, ¿por quién? Por todo humano primogénito de tus hijos. Aquí lo tenemos. Algo importante que nos dice es que el primogénito del asno se tiene que cambiar. Se redime, pero se cambia por un cordero. ¿Por qué? Porque el asno es considerado un animal no puro, que no se puede comer, o inmundo, le llama la Biblia en español, pero es no apto, más que nada. ¿Ok? Y no le vas a presentar algo apto, algo no apto, ¿verdad? Como un burrito de ofrenda al Eterno. Entonces, ¿qué se hace? Se cambiaba por un cordero. Sobre todo en este caso de los primogénitos. Y tiene una razón por qué, muy grande, que tiene que ver con el Mesías. Entonces, todo primogénito de asno redimirás con un cordero, ¿verdad? Redimirás también a quién? Al primogénito de tus hijos. Entonces, si no lo redimieras al asno, dice, le tienes que quebrar el cuello. Al humano no. ¿Qué se hacía con el humano? Ejemplo es Samuel. Ese no se mataba, no se redime, no se mata, pero se lleva a que sirva al Eterno desde niño, instruido, consagrado para servir al Eterno. ¿Ok? Hay otro, Zacarías, no fue redimido, ¿verdad? Tiene un hijo, perdón, que es Juan el Bautista, conocido así, no es redimido para servir al Eterno. Y Yeshua mismo no fue redimido. ¿Por qué? Y tenía que morir. Y lo hizo por nosotros. Entonces, todo primogénito de hombre, aquí, a esa ceremonia de redimir al primogénito se le llama Pidión Javen. Ja es el ben hijo. ¿Ok? Ahora, ¿qué le miran ustedes aquí a estos niños? ¿Perdón? Y no tenemos una fidelidad muy especial, ¿verdad? Pero esto es puro oro. Oro, piedras preciosas, dinero. ¿Ok? Eso es, así se le conoce como el Pidión Javen, el rescate del primogénito. Y ponen mucho ahí. No se los había presentado porque aquí hemos presentado a niños y no quiero que caigamos en esa práctica de nada más que esté trayendo oro. No, pues, yo estoy presentándole
Ya les dije incluso cuánto es lo que vale, ¿verdad? Un rescate. Si lo quiere hacer bien y si no, pues usted se va a arreglar con el Eterno. Ahí pídale a Yeshua que le redima, que pague por usted, ¿ok? Entonces, pero tenemos que redimir todo primogénito humano, ¿ok? Entonces, todo el primogénito de hombre entre tus hijos lo redimirás. Esa es la ordenanza del Eterno. Tenemos que redimir a los primogénitos humanos. Bendito es el Rey de la Gloria. ¿Ok? Entonces, tenemos el verso 14. Vaya a su Biblia, por favor, ¿verdad? Porque les hablaba del primogénito. Miren, el primogénito tiene que ver con el Mesías. ¿Por qué se cambiaba el asno en la remisión? ¿Por qué se tenía que cambiar? No, ¿con qué? ¿Con qué? Con un cordero. El asno que montó Yeshua es un burro especial que incluso nadie ha montado en él. Nadie lo ha usado de carga todavía. Ok. ¿Y quién es Yeshua? Bíblicamente, cuando Yohanan lo mira, ¿quién dice que es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos al Cordero encima del asno. O poniéndose antes que el asno. ¿A quién le tocaba morir? ¿Recuerdan? ¿A quién tiene que morir si no se consagra? El asno. ¿Quién muere en este caso? ¿Usted cree que fue casualidad que entró montado en un asno que nadie había montado? Y siendo el cordero sobre el asno. Verso 14, dice la escritura. Y acontecerá que cuando tu hijo te pregunte mañana, oye, papá, ¿y por qué haces esto? ¿Qué es esto que haces? ¿Qué es esto? Le dirás, con mano poderosa el Eterno nos sacó de Egipto. ¿De dónde? Éramos esclavos. De casa de servidumbre. Allá estábamos. Entonces, cuando tu hijo te pregunte en el futuro diciendo, ¿de qué se trata esto? ¿De cuál esto? De redimir al cordero, al primogénito. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Aquí ya lo tenemos en inglés, ¿verdad? Porque la otra estaba en español, la otra diapositiva. Ahí está en inglés para que entienda el texto. Entonces, ¿de qué se trata esto de estar cambiando? Le responderás, con mano poderosa, el Eterno nos sacó de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo qué? ¿Cómo nos redimió? Bueno, todo lo que hizo, o el por qué lo hizo, fue para darnos a conocer su redención. Por eso nos toca a nosotros redimir a nuestros primogénitos, porque Él ya nos enseñó. Dijo cuando el Eterno envía a Moisés ante Faraón, le dice, dile que deje ir a mi primogénito, a mi pueblo Israel. ¿Y qué hace con su primogénito, con Israel? Lo redime, lo rescata, paga un rescate por él. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el día de mañana Él quiere que su pueblo haga lo mismo con sus primogénitos. Se los transfiera al Eterno. Se los regrese al Eterno. Por eso nos toca redimir a nosotros. Versículo 15 dice, y aconteció que cuando Faraón, ¿verdad? Está explicando el padre al hijo. ¿Quieres saber por qué hago todas esto de pagar un rescate? ¿Quieres saber por qué hago la remisión? ¿Quieres saber por qué hago un cambio, una transferencia? Porque aconteció que no nos dejaban ir. Y cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Eterno mató ¿a quién? A todo primogénito en la tierra de Egipto. Esa fue la última plaga y no fue casualidad, también fue plan perfecto del Eterno. ¿Ok? Dice, mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta razón, por esta causa, yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. La remisión o la consagración de los primogénitos es basado en lo que el Eterno hizo y nos enseñó. ¿Ok? Entonces, es basado en lo que ya hizo Él por ti. ¿Y qué hizo por ti?
Aquí es donde de manera clara vemos la redención. Aquí es donde miramos cómo el Eterno nos ha redimido. Para llevar a cabo la redención se pagó un pago. Hizo un pago. ¿Ok? Llevó a cabo un pago. Y ese pago resultó en que nosotros ahora, al ser agradecidos, redimimos nuestros primogénitos. Versículo 16. Dice, y te será, Behayá leot, y te será pues como una señal. Ahora, esto que está hablando el Eterno dice, tienes que tener una señal de todo esto que te estoy hablando. ¿Qué es una ot? Ot es una señal que lo hemos visto en los estudios de las fiestas. Una señal especial que sobre todo tiene que ver con lo que el Eterno hace. No es como una señal que mira una estrella, no. O que mira, va a pasar esto, va a llover mañana, dicen los meteorólogos. No, es una señal especial que el Eterno hace. Te será pues como señal sobre tu mano, primero la mano, y por memorial o por recuerdo delante de tus ojos. Por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto, ¿cómo? Con mano fuerte, actuando. Ok. Ot, ya lo dije y lo repito, es una señal especial, pero una señal que solo el Eterno puede hacer. Una señal que solamente el Altísimo nos puede proporcionar. Y la redención se va a producir cuando nosotros veamos esa obra especial en nuestra vida. ¿Ok? Esto es lo que ya vimos en las fiestas, ¿verdad? En Génesis, por ejemplo, cuando da la promesa al Eterno. Ya no le muevas, mi hijo, déjala así, esté como esté. Ya déjala así. ¿Ok? Entonces les dijo, este será como una señal sobre tu mano y por memorial delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque con mano fuerte nos sacó el Eterno de Egipto. La mano tiene que ver con lo que haces, con lo que practicas, con lo que tú tienes que hacer. Lo hacemos casi todo con las manos. Y la mente es, piensas para hacer las cosas. No nomás te pones a lo loco a escarbar o a cortar, no, piensas lo que vas a hacer. Entonces, hoy en día en Israel se tiene un método muy elaborado de ponerlo en tu mano y en tu frente. Lo hicieron con los tefilín, así se llama esta cuerda y una cajita que está en la mano y otra cuerda de piel con otra caja en la frente. Así lo han hecho de esta manera y de esta manera, ¿verdad? Es que ellos dicen que así se lleva a la práctica. Bueno, tiene que ver con que lleves a la práctica, ¿qué cosa? La palabra que Dios te está indicando. Tú la piensas, la meditas, pero la pones en práctica. No nada más es, sí, yo, no. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia. Mucha. Pregúntales un texto, se levantan y gritan 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1000 textos. ¿Cuántos de esos practican? Es completamente diferente. Entonces no se trata nada más de cuánto saber. Dice una hermana, a mí casi no se me queda nada, pues qué bueno. Dele gracias al Eterno porque menos comprometido está. Pero cuando ya sabemos y no lo hacemos, ahí tenemos el problema. ¿Ok? Entonces te será por señal en tu brazo, va a ser una señal en tu mano, por memorial delante de tus ojos. ¿Ok? Lo que el Eterno nos está diciendo es lo siguiente, que parte de la redención tenía que ver con rescatarlos de Egipto. Sacarlos de Egipto y lo hizo con mano poderosa. Así pone su mano, que no lo hizo con una mano, pero con su poder. Por otra parte, la redención tenía como fin que recibiéramos, ¿qué cosa? ¿A dónde nos lleva cuando lo saca? Al monte Sinaí, que recibiéramos la instrucción del Eterno. Propósito importante de la redención. ¿Cuál es? No nada más ir al desierto. Y llévame al desierto, porque cuando estamos en el desierto, nadie quiere estar ahí. Nadie. Entonces, es ir al desierto. ¿A qué le dijo el Eterno que los dejara ir a Faraón, a su pueblo? ¿A qué? ¿A qué? Adorarle. ¿Pero cómo? ¿Como a mí se me ocurre? ¿O como él ya nos instruyó?
Si no nos hubiera dicho, piense como hispano. Si no nos hubiera dicho, hijo, el cerdo no es apto, ¿qué le ofreceríamos? Vamos a ofrecerle algo especial a Dios, una comida especial. ¿Qué le ofreceríamos? Unos camaronzotes, hay unas patotas de jaiba, chicharrón. Pero ya nos instruyó, ¿sí o no? Y sabemos entonces que sí le podemos dar y que no le podemos dar. Por eso era importante, o parte de la redención, lo más importante es, sí, adorarle, pero adorarle como Él te instruyó. No como tú quieras, no como a mí me parezca, o como me plazca. Es como Él por eso los llevó allá, para darles la instrucción. ¿Ok? Entonces, mire, esto es bien importante. El Eterno no le daría su Torah, su instrucción santa a su pueblo como esclavo. ¿Por qué? Porque como esclavos no podían obedecer la Torah. Se necesita ser libre, incluso libre de la religión. Un religioso no puede observar la Torah. ¿Sí sabe eso? ¿En qué iglesia, dígame, practican la ley de Dios? Y cuando alguien la quiere practicar, ¿qué le llaman? Hereje, judaizante. Entonces, la religión no te deja practicar la ley de Dios, la Torah de Dios, la instrucción de Dios. Se necesita ser libre. Usted necesita ser libre, tener una mente despierta, libre, no atada por dogmas y por cuestiones humanas y por decretos pastorales. Usted no puede de esa manera servir libremente al Eterno. Esa es parte de la redención. ¿Ok? Así que Elohim los liberó a su pueblo por eso, con el fin de que bajo su autoridad, ya no bajo la autoridad de Faraón, ahora puedan adorarle verdaderamente, libremente, bíblicamente. Bendito sea el Eterno. Bendito sea Adonai. ¿Cuándo los sacó de Egipto? Primer día de los panes sin levadura. ¿Para qué? Para que se despojaran de la levadura y de Egipto y de la maldad. ¿Ok? Yeshua también muere en la Pascua. Cuando es decretada nuestra libertad, también en los panes sin levadura. Entonces, ahora, cuando tú y yo nos ponemos bajo su autoridad, bajo su instrucción, y le servimos, y le seguimos, ¿verdad? Esa conducta demuestra que estamos dependiendo de Él. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ¿qué demuestra nuestra conducta? ¿Que estamos bajo su autoridad o bajo la autoridad del amo de este mundo? Entonces, para eso nos salvó, para estar bajo la autoridad del Mesías, del Eterno. No bajo la autoridad del diablo, ya estábamos. ¿Para qué nos salvó? Para estar bajo la autoridad de Él. No, si Él hubiera querido que en la autoridad del enemigo le sirviéramos, ahí nos hubiera dejado. Así como estábamos. Entonces, versículo 17, ahora sí llegamos ya llegamos y esto va a ser rápido. Luego que Faraón envió al pueblo, Elohim no nos llevó por el camino de la tierra de ¿qué? De los filisteos, que estaba cerca, porque dijo el Eterno Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Finalmente Faraón los deja o los envía a ir, que se vayan fuera de Egipto. ¿Ok? Y comenzó, ahí es cuando el Eterno comienza a guiarlos, no antes. ¿Por qué antes no aparece una nube? ¿Por qué antes no está ahí la columna de fuego en Gosén con ellos? Porque no era momento de guiarlos. Pero desde el momento en que salen, el Eterno los empieza a guiar. Y este pasaje nos habla de la guía del Eterno. Luego que Faraón envió al pueblo, el Eterno no los llevó. No les dijo, denle por el camino más corto. Hacen que rodeen
que den vueltas porque ahora van siendo guiados por el Eterno. ¿Cuántas veces no hemos visto? Bueno, no hubiera sido tan fácil como tal vez 40 días solamente haber cruzado el desierto por ahí por el camino de los filisteos. Claro que hubiera sido bien fácil. Miren, de igual manera, nosotros como creyentes, cuando el Eterno nos liberó, es cuando empezó a guiarnos. ¿Por qué no te guiaba antes de que le entregaras tu vida a Él? ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Y si siendo libres, no le obedecemos. Imagínense como esclavos. ¿Vemos al Eterno guiando a su pueblo? No, no le des por ahí. Dale por acá. Dale por allá. Llévalos por acá. Diles que regresen. Parece contrario, pero Moisés, hubiéramos muerto. No vas a morir. El Eterno sabe por qué te está llevando por ahí. ¿Cuántas veces nos quejamos de cómo hace que sucedan las cosas en nuestra vida? ¿Cómo el Eterno permite que sucedan las cosas? Dios, ¿qué no miras? Él está viendo bien. Quien no está mirando bien son usted y yo. Él está mirando bien. Y Él empieza a guiar a su pueblo. De igual manera, cuando nos redime, quiere que nos pongamos bajo la guía del Mesías. ¿Qué quiere hacer el Mesías? Y a través del Espíritu Santo, guiarnos. El Espíritu Santo nos guiará a toda inmundicia y a toda maldad. Perdón. No, pues, suena casi igual, ¿no, hermano? Suena casi igual. ¿Y cuánta gente no le gusta más la inmundicia que la verdad y la santidad? Y la verdad. Y la justicia. Y a las vivas, porque a cuántos no dicen amén cuando alguno dice así como yo, que cambié las palabras. ¿Qué necesitas para servir al Eterno? Mente libre. Libre. Y Él te guía. Cuando tienes una mente que se sujeta a Él, Él te guía. No sé, usted ha encontrado muchas veces, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde le doy? ¿Por dónde le doy? Dios, no me hablas. Y digo, pues nunca me pides, nunca te dejas guiar. Ahora que ya no sabes por dónde darle, me andas preguntando a mí si no soy tu GPS. Hermanos, ¿por qué no nos llevó por la tierra de los filisteos? Perdón, por la tierra, sí, por la tierra, el camino más corto, el camino de los filisteos. ¿Por qué no los llevó? ¿No acaso dice la escritura que los sacó a sus ejércitos? ¿Que eran sus ejércitos? Sí, pero ese ejército todavía no está listo para pelear. Un día van a pelear. Un día van a enfrentar batallas. Un día van a tener esas batallas, pero todavía no. Entonces, para que no se arrepienta cuando vean la guerra, cuando los filisteos son peleadores por naturaleza, no es que ahorita se les salió lo palestino y empezaron a pelear, no, esos son de toda la vida, lo traen incrustado en su interior. Es como el mexicano trae los tacos en el alma, en el espíritu, adentro de todo su ser. Quítame todo, pero no me quites la tortilla, que se acaben las hamburguesas, que se acaben las pizzas, pero no me quites los tacos. Así el filisteo es peleador nato, buscabullas, pleitista, guerrillero. Y el Eterno, mire, ¿por qué nos hizo dar todas estas vueltas? Que no era bien fácil, mire, aquí estaban. ¿Cuántas veces cabe esta flecha? Aquí. 3, 4 veces. Pero aquí había guerra, aquí estaban los quisquillosos filisteos. Y el Eterno dijo, para que no vean eso, no se vayan a arrepentir, mejor no los voy a llevar por ahí. Estaba bien fácil, ¿verdad? Llevarlos por otro lado. Verso 18. Mas hizo ¿quién? El eterno Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del mar y subieron los hijos de Israel. ¿Cómo? Pues es un ejército. Pero todavía ese ejército no está listo para la guerra. Los va a instruir. Los va a adiestrar.
los va a guiar y luego va a hacer que enfrenten a los filisteos después y a otros reyes, ¿ok? Entonces, ¿qué es todo lo que estaba pasando? Dios estaba guiando ¿a quién? A su pueblo. ¿Y qué necesitamos nosotros? No importa que el camino se vea muy bonito por acá. Deje que el Eterno, aunque sea por el camino más largo, deje que Él le guíe. ¿Por qué? Porque va a ser beneficioso para su alma. Deje su vida. Bueno, va a ser beneficioso para su vida, pero sobre todo para su ser espiritual. ¿Y cuántas veces nos hemos opuesto a que el Eterno nos guíe? Nos resistimos. Dios, yo pensándolo bien, yo creo que no es así. ¿Por qué no lo hacemos mejor de esta manera? Incluso nuestras oraciones. Señor, haz esto, pero hazlo así. Oiga, si usted me pide a mí que yo haga un hoyo, déjeme hacerlo como yo quiero. O como yo sé. Si usted me pide que le haga una predicación y usted quiere que se la predique como usted quiera, pues hágala usted. ¿No? Al único que no lo dejo hacer sus proyectos es al brother Víctor. Trae esos proyectos, no, hay que hacerle así, hay que cambiarlo. Pero él en su casa no creo que le cambien los proyectos, ahí es otra historia. ¿Ok? ¿Qué nos indica todo esto? Elohim guiando a su pueblo. ¿Necesitamos ser guiados por el Eterno? Usted responda, amén o no amén. Lo necesitamos. ¿Ok? Verso 19, ¿qué dice? ¿Qué dice en el verso 19? Ok, tomó también consigo Moisés, ¿qué cosa? Los huesos de José, el cual antes de morir, ¿verdad? Le había hecho jurar a su familia, a los hebreos, a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios, Pakot Yifkot. Esa palabra, o cuando se repite dos veces, por ejemplo, meot, meot, una grande bendición, ¿ok? Aquí, cuando tenemos Pakot Yifkot, habla de una repetición y por eso dice, en las Biblias en español dice, ciertamente. ¿Cómo lo tenemos aquí? Solemnemente. Ajá. Surely. O seguramente. Aquí no, perdón, aquí está, lo tengo marcado y estoy buscándolo. Seguramente, bien seguro, que el eterno Elohim los va a ¿qué? A visitar. Ténganlo por certeza de que el Eterno los va a visitar. Pregunta, ¿tenemos la certeza de que el Eterno está escuchando nuestra alabanza aquí cuando le adoramos? ¿Tenemos la certeza? Y a veces pienso que no, hermano Emilio. A veces pienso que no. Si tuviéramos la certeza, ¿no lo haríamos mejor? Por favor, respóndame algo, no tenga miedo. ¿No lo haríamos mejor? Pues Joseph, tenía la certeza de que el Eterno los iba a visitar. Por eso les dice, ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Dos veces la palabra kot. José dice, los va a visitar. Y cuando los saque de aquí, se llevan mis huesos. ¿Por qué? José estaba muerto. Ya no podía pecar en Egipto. Egipto no lo podía envolver. No lo podía atraer. Entonces, ¿por qué quiere que se lleven sus huesos? No es lo mismo resucitar en Egipto que resucitar en Canaán. Bueno, José, ni muerto, quiere tener nada que ver con Egipto. Ni muerto. José, así, si así se le llama, José de Egipto. Todas las películas son José de Egipto. Y eso que nunca fue egipcio.
Por eso Él no quiere tener nada que ver con Egipto. Este es otro aspecto de la redención. Otra cosa, llevamos una, adorar. Dos, ser instruidos por el Eterno. Tres, ser guiados por el Eterno. Cuatro, lo que José dijo. Cuando soy redimido por el Eterno, no quiero tener nada que ver con Egipto. ¿Y qué es Egipto? Todo lo que el mundo te ofrece. ¿Ok? No hay conexión. No queremos estar conectados con Egipto. ¿Por qué? Porque eso nos quita lo espiritual. ¿No se ha dado cuenta usted que de pronto tenemos una fiesta de tantos días, andamos bien espirituales? Espero. Nos vamos una semana al trabajo y regresamos. Se fue el gozo, la emoción, la alegría. El Shabbat andamos bien contentos, bien alegres. Domingo, todavía parte del domingo, ¿verdad? Lunes, llegamos a casa, ya no hay alegría. Pero todavía no queremos que el Mesías venga. Ay, tárdate un poquito, Señor. Todavía debo mi carro, todavía debo mi casa. Que ya venga y que se quede tu casa ahí, hombre. ¿Eh? Verso 20, ¿qué dice? Vamos avanzando. Y partieron ¿de dónde? De Sucot y acamparon en Etam a la entrada. ¿De dónde? Del desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Soledad, tristeza, hambre, fastidio, cansancio, sed, calor, frío. Frío y calor. Calor en el día, frío en la noche. ¿Quién quiere estar en el desierto? Nadie. ¿Por qué los lleva al desierto? En el desierto no hay comida, no hay nada. Pero ¿sabes qué? Ahí donde no hay nada, el Eterno va a ser su proveedor. Los guía, los instruye, les provee. Verso 21. Dice, y el Eterno, ¿qué? Iba delante de ellos cada día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Ok? Y de noche, ¿qué iba? En una columna de fuego para ser una luz, para alumbrarles. A fin de que anduvieran, de que pudieran ser guiados, de que pudieran caminar de día o de noche. Pregunta. A ver, si Faraón y su ejército nunca se pudieron acercar, como ya lo vimos en la lectura que leyó la hermana, nunca se pudieron acercar porque estaba ahí la columna y no dejaba que se acercaran, ¿por qué Amalek sí pudo? Unos 2 capítulos adelante, 3, no, en la próxima parasha. ¿Por qué Amalek sí pudo atacarlos en la retaguardia? ¿Perdón, hermana? Iban más murmurando y rebelándose. ¿Qué pasa cuando tú no quieres la guía del Eterno en tu vida? Y vas murmurando. Y cansado. Y ya estoy harto de esto. Y tengo que ir. Y yo. Y hacerlo. Y porque a mí. Y porque yo. Tranquilo. Ahorita viene el enemigo y te pega unas zarandeadas ahí. ¿Y qué hacemos? Dios, ¿por qué? No quieres que te cuiden. No quieres que te guíe. ¿Tú piensas que estás mejor sin mí? Mira la consecuencia. Yo te estoy llevando por el camino. Te quejas. Te llevo a las aguas de Mara. Te quejas. No son amargas, pero les vamos a endulzar. Una columna de nube. A veces les tocaba viajar a la mitad de la noche. ¿Por qué? A mitad del día. ¿Por qué? Porque eso nos indica que siempre debemos estar listos. ¿A qué horas llegó el esposo con las famosas vírgenes? Cuando ya estaban dormidas todas. Pero a la hora que el Eterno venga, debemos de estar listos. Ponle que, ok, yo me siento bien, me siento sano, no tengo nada, pero el Eterno no lo permita. Chocamos y morimos. Y no nos pusimos bien hoy. No, yo no siento. Hay que se cuide el hermano José que anda cascabeleando, que ya lo veo que anda mal. No pensamos que puede venir otra causa que nos haga
estar cerca de Él, que venga por nosotros. No hay un horario para ser fieles y otro horario para ser infieles. ¿Lo escuchó? No hay Shabbat para ser fiel y semana para ser infiel. O eres, o soy, o no soy. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En todo tiempo. ¿Ok? No hay horario para ser fiel. Es en el día, es en la noche. Es en Shabbat y es el segundo día de la semana también. Cuarto, quinto, séptimo. Cualquier día. Tenemos que estar listos. ¿Ok? Durante las horas de la noche era una columna que les daba fuego, porque esa columna incluso se posaba en el medio del campamento, donde estaba el tabernáculo. Era de día, estaba la nube ahí con ellos. Ahora, ¿cómo es que Él puede guiarnos en todo tiempo? Sin error. ¿Cómo es que Él puede guiarnos? Solamente hay una manera. Cuando nos sometemos de verdad a su autoridad. Cuando nos sometemos de verdad, cuando nos sometemos a la autoridad, lo cual solo es posible mediante la redención, sin ser redimidos, estamos bajo la autoridad de otro. Eso lo explica Pablo en Romanos. Pero solamente cuando somos redimidos y cuando reconocemos esa autoridad es que Él empieza a guiarnos de la manera correcta, de la manera apropiada. Es lo que hemos visto y Él nos guiará por sendas que nosotros mismos no conocemos. Sus caminos no son nuestros caminos y nuestros caminos no son sus caminos. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, Él tiene un destino trazado, Él tiene un camino para nosotros y nada más, lo más fácil es seguirlo. Lo difícil es oponernos. Bien fácil, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántas veces le pedimos a Dios, haz esto, te quiero esto, te voy a pedir esto otro, pero no lo incluimos en nuestro plan diario, lo incluimos para que nos haga los milagros, como el genio de la lámpara. Y no, tenemos que entender que someternos a su palabra es porque es conveniente para nosotros, es importante para nosotros. Ahora, la redención, perdón, me quedé, no lo leí. Verso 22. Nunca, óigalo bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día cuando los guiaba, ni de noche la columna de fuego. La única vez que no los protegió fue cuando andaban murmurando, revoluciones, y viene Amalek y los golpea. Pero siempre estuvo con ellos. 40 años. En el desierto, 40 años con ellos. Así de sencillo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiero que el Eterno realmente sea mi guía? ¿Realmente quiero que Él me guíe? ¿O quiero seguir haciendo las cosas a mi manera? ¿Qué quieres? ¿Quiero que solamente respalde mis planes? ¿O quiero que Él realmente sea quien me guíe? Y quiero decirle, cuando solamente quiero que esté dentro de mis planes, eso no es espiritualidad. Eso es idolatría. Entonces, si no es el Eterno guiándonos, esa no es la fe correcta. Esa no es la manera correcta de actuar. Y eso no es madurez espiritual. ¿Ok? Entonces, bíblicamente debemos entender que la Torah requiere de un estudio serio. Por eso nos esforzamos por presentar nuestros estudios. Entonces, eso significa tiempo, preparación. Y cuando estamos dispuestos a hacer eso, nos sometemos a su autoridad. Queremos hacer las cosas para Él. Es por el bien de toda la congregación. El Eterno dio dones a su pueblo para la congregación, para la quejilá, no para uno solo. Y necesitamos saber eso. ¿Por qué lo hizo? Porque quiere guiarnos, quiere dirigirnos, quiere llevarnos por el camino de la santidad. Y cuando nosotros caminamos en ese camino, tenemos una perspectiva diferente a cómo vemos las cosas cuando nos quejamos. Cerraré con esto.
Voy a cerrar con esto esta enseñanza. Someternos al Eterno trae sabiduría. ¿Por qué? El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Es el temor al Eterno, ¿verdad? Y cuando tú y yo le tenemos temor, no miedo, temor de respetarlo, de reverenciarlo al Eterno, Él nos va a guiar. ¿Por dónde? Por donde Él sabe que es lo correcto. Él te va a llevar por el camino que Él sabe que es lo correcto. Pero esto solamente va a ocurrir cuando me someto a su autoridad. Y cuando me someto a su autoridad, viene sabiduría. ¿Para qué? Para caminar, para hacer las cosas, para actuar. ¿Ok? Solo entonces, cuando nos sometemos a su autoridad, cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando dejamos que nos guíe, vamos a ver las cosas de una manera diferente. Si no lo hacemos de esa manera, siempre nos vamos a estar quejando, siempre vamos a estar renegando y su protección es detenida por un tiempo. Y usted y yo en esta congregación no queremos eso. No lo queremos. No lo queremos, no lo quiere usted, no lo quiero yo. Así que crezcamos espiritualmente entendiendo lo que dice la palabra del Eterno y vamos a ponerlo por obra, porque eso es que esté en tu mano y que esté como una memoria entre tus ojos. ¿Le damos gracias al Altísimo? Ok, ya vamos a darle gracias al Eterno. Bendito Padre de la gloria. Te doy gracias por tan grande redención. Te doy gracias por la redención que se llevó a cabo en nuestras vidas. Esa redención que fue un gran precio el que se tuvo que pagar, la vida de mi amado Yeshua el Mesías. Pero a través de esa redención es que pudimos ponernos bajo tu autoridad, bajo tu instrucción, bajo tu palabra, aunque por mucho tiempo la ignoramos o la despreciamos, pero un día llegaste con esta revelación a nuestra vida para que nos pongamos bajo tu autoridad y tú nos guíes como nos has guiado y mejor aún, porque tú puedes hacerlo. Somos nosotros los que no recibimos esa instrucción. Y cuando tengamos esa sabiduría y nos sometamos a ti, Padre Eterno, siempre veremos las cosas de una manera diferente. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén, eterno Ley. Dele gracias al Altísimo, dele esa alabanza.